Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del cristianismo. Primero definamos qué es cristianismo. El cristianismo es una religión brahmánica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, con 2.400 millones de seguidores más o menos, aproximadamente, sí. El cristianismo es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Es una religión monoteísta, ya lo había dicho, que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús que están recogidas en los evangelios. El cristianismo fue una de las 5 religiones más importantes del mundo debido a su interacción con la cultura y la filosofía grecorromana. Bueno, la base del cristianismo. La imagen cristiana de Dios se basa en el judaísmo. Ambas tienen una convicción en un creador benévolo y salvador del mundo, que también pide que el hombre responda con sus actos. Pero el mensaje central del cristianismo es la creencia en la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo, que sufrió y murió en la cruz por nosotros o para redimir la humanidad, y que luego resucitó al tercer día. Su historia y su mensaje se recogen en 4 evangelios del Nuevo Testamento, siendo así la base de la doctrina cristiana. Pasando al cristianismo en el Imperio Romano, tenemos que los cristianos predicaron en las grandes ciudades del imperio, incluida Roma. Los cristianos solían ser víctimas de persecuciones implacables dirigidas por los gobernantes, ya que para ellos los cristianos eran considerados como desleales o faltantes a ellos. Por ello se refugiaban en los subterráneos o en las tumbas. Sin embargo, en esta época surgió una estructura estable que garantizó la vida de la iglesia en ese momento. Eso fue con la Reforma Constantiniana. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. En Roma del Oriente, la doctrina cristiana de la salvación se combinó con el antiguo culto al emperador y ese se convirtió en juez y abogado del destino del hombre. Por consiguiente, en la Edad Media y el papado, las órdenes monásticas cristianas impulsaron el desarrollo de la civilización y la educación en Europa. Desde la época de la coronación imperial de Carlomagno por el Papa en el año 800, los papas y los emperadores romanos fueron guardando un estrecho vínculo. Perdón. Las cruzadas a Tierras Santas, iniciadas por la Iglesia en Occidente entre 1095 y el siglo XIII, si no estoy mal, revelaron la cara más intolerante y violenta del cristianismo. A raíz del conflicto de las investiduras de los siglos XI y XII, la Iglesia se independizó mucho más de las interferencias civiles. Con el Papa Inocencio III, el papado alcanzó el cenit de su poder, mundano, claro está, que pues no tienen poder divino, hasta que llegó demasiado lejos, causando así la exiliación de los papas en Aviñón. Por último, llegó la necesidad de las reformas a la Iglesia. Pasando al monacato, todos los monasterios benedictinos habían sido comunidades independientes, pero los nuevos monasterios cluniacenses estaban subordinados en su totalidad al abad de Cluny, o sea, en honor a él o un solo opresor, es el opresor de ellos, que era el general de un ejército de miles de monjes que solo ingresaban a sus propios monasterios después de un periodo de formación en el monasterio matriz. En el apogeo de su poder, más de 300 monasterios extendidos por todo Occidente, incluso algunos de Palestina, buscaban orientación en Cluny, en cuya abadía se alzaba la iglesia más grande de la cristianidad occidental después de San Pedro de Roma. Pasando a la cultura cristiana, en sus primeros tiempos, el monacato cluniacense difundió nuevas prácticas e ideas en la iglesia. Esto nos lleva más allá de cuestiones relacionadas con la estructura y el derecho eclesiástico. Aunque no es fácil hablar con certeza de todos los aspectos de la vida cristiana en la Alta Edad Media. Hablando ya de la Reforma Protestante, la cual tuvo lugar en el siglo XVI, fue un periodo de agitación social y religiosa que puede considerarse el origen de la Edad Moderna. La Reforma Protestante viene siendo por Martín Lutero.
Con la intención de recuperar el mensaje original de los evangelios y evitar los abusos del poder de la iglesia, surgieron numerosas iglesias protestantes. Para finalizar, ya en el siglo XX, después de 1945, la Iglesia Católica se reconcilió con las democracias occidentales e inauguró la Edad Moderna, con el Concilio Vaticano II. El protestantismo experimentó un gran auge, sobre todo en Estados Unidos. Desde finales del siglo XX, la Iglesia Católica ha centrado su atención en las iglesias jóvenes, las que acaban de iniciar, de América del Sur y África. En Europa Central, la Iglesia se limita a colaborar con la humanidad y a proclamar advertencias éticas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.